Entonces, vamos a trabajar hoy una parte teórica, una parte práctica y una parte de avanzar en el análisis de las señales, los sistemas y lo que tiene que ver con las redes neuronales, que desde el 2015 pues, se volvieron el elemento fundamental en el análisis de muchas de estas señales para encontrar patrones. Entonces voy a hacer un repaso muy sencillo de lo que hemos visto de regresión, ¿sí? Cómo es que se entrena la red, ¿cierto? No está de más decirles que estamos en la primera parte, esta es la semana 5, creo yo, entonces estamos súper bien. Estamos viendo aprendizaje supervisado, significa que nosotros supervisamos cómo aprende la red y estamos viendo redes predictivas, es decir, redes que son capaces, después de estar entrenadas, de ayudarnos a predecir futuras decisiones con base en lo que ya se han aprendido. Ese va a ser el tema de nuestra clase de hoy. Un poco de repaso, nada más, una cosa rápida, pero a mí me gusta repasar porque siento que así aprende uno. Y yo les dije en clase, si ustedes tienen clara esta primera parte, lo demás se vuelve muy sencillo porque lo demás es ir agregando elementos simples a un modelo, que es un modelo que ha dado muchos resultados. Entonces, pondré mi bolígrafo y les diré que tenemos las entradas, los pesos, el sesgo. Esto es un solo perceptrón. Aquí no tenemos más. Ya enseguida vamos a empezar a complicar esto un poquito. Z' es la suma de los pesos y las entradas más el sesgo. Y', que es esta salida, no va a ser más que la función de activación que lo que hace es quitarle linealidad al sistema y es igual a f de z'. Tenemos una función de pérdida. Probablemente aquí todavía encuentra uno muchos artículos científicos, mucha gente trabajando con funciones de pérdida muy avanzadas y hay que entenderlas bien para poder hacer nueva física y poder hacer nuevos trabajos con datos. Entonces, la función de pérdida es el elemento a optimizar. El elemento a optimizar es la comparación de el valor estimado con el valor real. Estamos entrenando la red. Y el algoritmo de Cauchy, que pues lo plantearon por allá en 1870 y tanto, pero que ha tenido unas mejoras grandísimas y que ustedes en el quiz han mirado el artículo del año 1986, creo yo, donde se muestra que esto es lo que hace que las redes neuronales puedan aprender y que lo que tenemos que hacer es encontrar el óptimo de esa función de pérdida. Hasta ahí todo va muy bien. Vamos a hacer ejemplos hoy mostrando eso. Vamos a hacer un poco de código. Voy a borrar esto porque pues no me interesa mucho. Entonces ahora vámonos a un problema ya particular. Es decir, lo que mostré anteriormente era el problema general, ¿sí? En redes predictivas y en general en las redes neuronales. Ese era el problema general, estoy hablando del año 90, ustedes apenas estaban naciendo. Esa es como ese es el modelo. Ahora vamos a ir ese modelo llevándolo a un conjunto de elementos particulares. ¿Cuáles son los elementos particulares? Ah, bueno, profesor, entonces vamos a hacer una regresión, ¿cierto? Vamos a intentar hacer lo siguiente. Tenemos un conjunto disperso de datos, tenemos solo un perceptrón, ¿cierto? Un solo perceptrón solo nos permitirá hacer una regresión lineal. Ya vimos en el quiz primero que, por ejemplo, una función XOR, donde los datos no son linealmente separables, no tenemos forma
de que con un solo perceptrón logremos que ese perceptrón aprenda. Entonces, este perceptrón, que es nuestro caballito de batalla, es el gran amigo que nos va a ayudar a hacer regresiones lineales, es decir, a encontrar el ajuste de estos puntos y a predecir a futuro cualquier punto que pongamos por acá, cómo se comportaría, ¿cierto? Esa es la idea, por eso se llama una red predictiva. Entonces, vengo a la regresión. ¿Qué hay ya de particular en la regresión? Primero, la función de activación, que es una función de activación tipo identidad. Listo. Eso ya es importante. Profe, ¿por qué identidad? Porque la idea es que esta neurona, este perceptrón que tengo aquí, no modifique los valores que están llegando, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos la identidad. Bueno, ¿y qué función de pérdida es la más aconsejable cuando tengo un problema de regresión? Entonces, es el error cuadrático medio. Listo. Ya particularizamos el caso general a un caso particular. Profe, ¿y cómo se hace esto? Bueno, primero, lo vimos en la clase pasada, esta es la función de pérdida, escrita sin la sumatoria, no queremos hacer el cálculo con esa sumatoria. La suma ponderada la conocemos, la he repasado ya durante un par de semanas. Entonces, lo que queremos es hacer el ajuste de pesos, ¿cierto? Y el ajuste de pesos se hace con base en el, el learning rate, así lo llaman en inglés, que es un parámetro muy importante, es un hiperparámetro que uno controla, y hay que hacer estas derivadas, ¿cierto? Entonces, nosotros ya aprendimos a hacer estas derivadas y nos encontramos con que tomando la función de pérdida como tal, entonces estas derivadas son 2 sobre el número de datos, el valor que se predice, perdón, el valor estimado por el perceptrón, menos el valor real, en un producto punto con el vector de entrenamiento. Y el algoritmo nos dice, si usted quiere actualizar los sesgos, entonces también tiene que hacer 2 sobre el número de entradas, el valor que se estimado menos el valor real. Esto lo recuerdan de la clase pasada, ¿cierto? ¿O no? Díganme a ver, jóvenes. O sea, ¿recuerdan este cálculo? ¿Cómo llegamos a este cálculo? Si alguien no lo recuerda, en las notas en el libro, en la primera parte del libro de Introducción a la Inteligencia Artificial, que su profesor está escribiendo, ahí está el cálculo detallado, entonces lo pueden volver a mirar. A mí me parece que vale la pena que lo miren. ¿Por qué? Porque aquí empieza realmente un cambio profundo y es, dependiendo de la función de pérdida, es el comportamiento y son los cálculos que hay que hacer acá. O sea, esto no es general, esto es particular. Hay que empezar a particularizar cada uno de estos casos. Bien, entonces, con eso explicado, uno diría, profe, ahora debemos saltar es a un ejemplo. Vamos a avanzar un poquito y ya empezamos a hacer un ejemplo en código con esto. Bueno, aquí está cómo lo calculamos, cómo hicimos esto para la MSE. Yo aquí puse algo de clasificación binaria, esto lo vamos a ver en un pomodoro siguiente, después de que descansemos de los 25 minutos que uno puede estar activo en una clase de estas. Entonces esta parte no la voy a mirar, solo un comentario y es, si vas a hacer regresión, o sea, si la red que estamos entrenando es para regresión, entonces siempre utilizamos la MSE. Se pueden utilizar otras, indudablemente.
uno puede experimentar con otras, pero pues las ganancias puede que sean buenas, puede que no, es ya un asunto de ensayo y error. Ahora, esto no está escrito en piedra, uno puede hacer cosas mejores, etcétera. Cuando la red lo que va es a clasificar, a decir sí, no, 0, 1, a decir spam, no spam, a decir, no sé, una decisión de ese estilo, entonces ya utilizamos otra función de pérdida, ya no es el MSE. Y utilizamos la Binary Cross Entropy, que la Binary Cross Entropy viene de la física estadística. Aquí ya aparece un elemento que creo está en su quiz, y es cuál es la relación entre entropía e información, ¿cierto? Las señales nos dan información. En el universo obtenemos información, pero esa información que tiene que ver con la entropía. Entonces ahí está el trabajo de Claude Shannon y de Nyquist y de este inglés que corría medias maratones, hombre, el que se comió la manzana, ¿cómo es que se llamaba? ¿Se acuerdan? Turing. Turing, Alan Turing, exactamente. Ahí están los grandes teóricos trabajando o trabajaron muy fuerte en este tema. Y en los últimos años, todos los elementos de la física estadística nos han venido sirviendo para resolver problemas acá. A propósito, si alguna vez en un descanso, unas vacaciones, quieren leer algo maravilloso, léanse una biografía de Alan Turing. Fue un hombre de una vida muy, diríamos, extraña y diríamos compleja y difícil para ser el genio que fue. Bueno, aquí está el cálculo completo, no lo voy a volver a hacer. La clase pasada lo miramos, entonces no voy a llegar a esto. Claro, profe, ¿y ahora entonces qué? Ahora les voy a compartir el primer notebook. Ustedes lo tienen en el curso de análisis, lo pueden ver ahí. Y vamos a dejar de presentar esto y vámonos a regresiones ejemplos. ¿Sí? Carguen por favor ese notebook ustedes en su ¿qué? En su drive. ¿Listo? Lo encuentran ahí si quieren les doy un minuto para que lo busquen ahí en el curso de análisis. Está en trabajo de clase, ejemplos Python código. ¿Listo? Y hay uno que se llama regresiones lineales, donde junté como muchos ejemplos de regresiones lineales para aclarar este asunto. ¿Les parece? Ábranlo y al abrirlo, la idea es que lo vayan ejecutando conmigo y que vamos comprendiendo cada parte. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Entonces, el ejemplo número 1 dice, vamos a hacer una regresión muy simple, ¿cierto? Entonces vamos a generar datos aleatorios a partir de una recta teórica. Es decir, este es un ejemplo clásico, así como se los muestro. Espérense, yo le pongo a esto, no tinta que desaparece, sino bolígrafo. Entonces vamos a tener un polinomio, ¿cierto? Característico, ya lo vamos a ver. Y la idea fundamental es que uno, por ejemplo, tenga, no sé, esta ecuación, le metemos ruido, vamos a meterle mucho ruido, entonces va a desaparecer el polinomio, ¿cómo lo pusimos? Aquí tengo que borrar esto de nuevo. Va a desaparecer el polinomio como lo pusimos porque le metimos mucho ruido y entonces la red neuronal lo que va a ver son unos datos, ¿cierto? O sea, lo que yo necesito es que la red neuronal sea capaz de decir, venga, ¿cuál es el polinomio? ¿Listo? Y de predecir con base en su aprendizaje
el comportamiento de ese polinomio. Entonces, le vamos a dar una ecuación, pero la ecuación no se la damos directamente, sino que se la entregamos con una cantidad muy grande de ruido, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle ruido a eso, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, ta, 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 ta. Ese es nuestro trabajo, ruido, 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 ruido. Entonces, la idea es como enloquecer la red, como decirle, no, venga, a usted le va a costar aprender porque le voy a poner una señal que tiene mucho ruido adentro, ¿cierto? Entonces, la pregunta que le vamos a hacer a la red neuronal es, venga, ¿usted es capaz de saber cuál es el polinomio que es capaz de hacerme esa regresión? ¿O cuál es la ecuación? Y es capaz de predecir valores futuros con base en eso. Listo. Entonces, el programa despliega la gráfica de la función de pérdida y la gráfica de los datos con la recta teórica, tanto la que se predice como la que usamos en el test. Listo. El trabajo es experimentar con diferentes ecuaciones de rectas. Este código original es del profe Diego Aristizábal, ¿cierto? Él es mi colega y con él trabajo cantidades y pues él es un hombre que ha estudiado mucho, mucho el tema y que con él hemos aprendido del tema bastante, bastante. Bueno, ¿qué es como lo más importante aquí? Esta clase, la clase que ven ahí. Listo. Esta clase va a ser muy, muy importante porque va a tener todos los elementos que tiene el perceptrón que vamos a usar. Listo. Entonces, va a tener un tamaño de entrada, un tamaño de salida. La learning rate es de 0.01. Ese valor siempre en general debe estar entre 0 y 1 en lo que yo he estudiado y he trabajado. Listo. No sé si hayan nuevos papers que experimenten con otros valores. Es ensayo y error. Listo. Y aquí tenemos la semilla que vamos a usar y unos datos que sean repetitivos como tal. Entonces, díganme si de esa clase de single neuron no entienden algo o denle una mirada y me dicen, profe, no entiendo esta parte o me puede explicar. ¿Por qué el learning rate es tan bajito? Cristian, es muy buena pregunta. En general, lo que yo veo es que uno juega con learning rates, incluso que tienden mucho a cero. Por ejemplo, uno de los más típicos que yo conozco es este, que es menor que el que tenemos ahí. Aquí tenemos uno en las décimas y aquí tenemos uno, creo que es en las centésimas, ¿cierto? Centésimas o milésimas, estoy equivocado, díganme. En general, el learning rate, o sea, el valor de eta, tiene que ser menor que, tiene que estar entre 0, ¿cierto? Puede ser igual a 0, pero no es una buena conveniencia. Y tiene que ser menor o igual a 1 en este tipo de redes, ¿listo? En redes de supervisadas, donde voy a supervisar el entrenamiento. Pero ese parámetro es un hiperparámetro. Hiperparámetros son los elementos que yo puedo modificar cuando estoy entrenando una red neuronal. Listo. Entonces sí, es muy bajito. En general es muy bajito, pero valdría la pena a futuro estudiar bien toda la teoría de los learning rate y si hay nuevos trabajos respecto a eso. Pero en los casos de regresión es así bajito, muy bajito.
Profe, Bueno, una pregunta. Ese learning rate no tiene que ver como cuando usted nos decía que era como el salto al siguiente dato, como el salto a la siguiente predicción, entre comillas. claro, 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 claro. Recuerda la bendita montaña, ¿cierto? Recuerda el tipo ahí mirando y recuerda que yo les dije, vamos a hacer un gradiente ascendente. Entonces le vamos a decir a este tipo, vea, usted tiene que subir por la loma más pronunciada, por la pendiente más pronunciada. Ese es el requisito. Usted no me puede buscar caminos. Entonces el tipo observa, da un paso, ¿cierto? Y llega a este punto. En este punto, él observa, da un paso y llega a este punto. En este punto, él da un paso, observa y llega a este punto. Pero puede ocurrir una cosa. Observe que el learning rate, la tasa de aprendizaje, podría ser muy pequeñita. O sea, yo puedo aproximarme a ese segundo punto haciendo pasos muy pequeñitos. ¿Listo? Tan. Pero acuérdense que este no es el caso de las redes neuronales. El caso aquí es que quiero ilustrar lo que es el ascenso de un gradiente, ¿cierto? El descenso del gradiente, como me gusta explicarlo a mí, es que el señor llega acá arriba y coge un mango, ¿cierto? Un mango bien bacano, un mango bien genial. Tan, este es el manguito. Y él tira el mango. El mango debe llegar a este punto, ¿cierto? Debe llegar al mínimo de ahí. Entonces el mango empieza a descender, el mango desciende. Cuando usted tira una cosa, tira un objeto, usted ve que eso puede dar unos saltos, ¿cierto? Unos salticos, unos saltos, unos saltos. Puede ocurrir que al tirar ese mango aquí haya un hueco y él haya elegido unos saltos muy chiquitos y se quede en ese hueco. Y entonces ese hueco él lo considera el mínimo global y realmente no llegó a este punto donde está el mínimo, perdón, él lo considera el mínimo global, pero en realidad es un mínimo local, ¿cierto? O sea, él llegó a un mínimo local y ya paró de aprender porque dice, no, ya aprendí y resulta que él no ha aprendido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno que es el que está observando cómo cambia la función de pérdida con respecto a las épocas, uno tira el mango y uno dice, no, 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 esto se me quedó en un mínimo global, en un mínimo local. ¿Cómo sé yo que se quedó en un mínimo local? Porque cuando yo eh, grafico L contra el número de épocas es otro hiperparámetro. Yo puedo poner 5, 10, 15, 100 o 1000. Entonces yo veo que esto empieza a descender una bacanería y de pronto, ¡pah!, hizo esto, ¿cierto? Entonces, no, 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 aquí tenemos problemas porque este señor me dijo que este era el mínimo global y resulta que si yo sigo descendiendo, 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 el mínimo global es este, que es el que tengo a este lado. Entonces, el learning rate es importante porque me va diciendo cómo voy actualizando los pesos y los sesgos de acuerdo al número de saltos que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, esto cuando son muchos hiperparámetros, hay que ponerle un cuidado gigante porque el manguito tiene que llegar aquí, pero a veces el mango no llega. Puede ocurrir que no llega. Y entonces hay algoritmos nuevos del 2023-24 que prácticamente cogen millones de datos y empiezan como a crear una superficie en 3D y se van dando cuenta que van a llegar a un mínimo local y son capaces de saltar, ¿cierto?
Eso lo vamos a ver luego en este curso, pero fue uno de los primeros problemas que tuvo o que tiene esto. Esto sigue adoleciendo de eso. Ya cuando tengo millones de datos, el asunto es diferente. Listo. ¿Me entendieron eso? Bien. Observen aquí cómo definimos la pérdida, ¿cierto? ¿Cómo definimos una función de voy hacia adelante? ¿Cómo defino una función voy hacia atrás? Y cuidado aquí, esta parte de este código es la más importante. ¿Por qué? Aquí es donde estamos haciendo las ecuaciones las ecuaciones que encontramos en las dos diapositivas pasadas, en esta parte del código. Listo. Esto ya no se hace así, muchachos. Yo se los estoy enseñando así porque quiero que, como ingenieros físicos, que ustedes tienen las dos componentes, y como personas de ciencias de datos, quiero que lo entiendan bien para que cuando ustedes encuentren que esto se puede hacer con una sola línea de código 2, usando PyTorch o usando TensorFlow o usando Keras, ustedes van a decir, uy, profe, ¿usted por qué me enseñó esto así? Se lo enseño es porque quiero que conecte el perceptrón, el elemento real de cómo es una regresión y lo haga casi que a mano en Python. Aquí, este código, ustedes me dirán, profe, esto es muy ineficiente. Sí, es completamente ineficiente, pero para tareas de pedagogía como las que tengo que hacer con mis estudiantes, donde les estoy enseñando esto, es lo mejor, porque en lugar de decirle, no, es que eso lo haces con esta línea de código, lo que yo te estoy enseñando es, y si no entren a la red, ¿qué haces? ¿Dónde está la falla? Entonces, ustedes son los que deben llegar más allá de la persona que simplemente codifica o no entiende esto por dentro, ¿cierto? Bueno, sigamos con esto. Aquí definimos el entrenamiento. El entrenamiento eh, no es tan complejo. Es un código que también se puede hacer en un par de líneas usando los frameworks modernos. Aquí no lo hacemos con un par de líneas, definimos una función de entrenamiento y retorna las pérdidas y los valores de entrenamiento. Y aquí ponemos las épocas, ¿cierto? El número de épocas, que es otro hiperparámetro. Recuerden que hay dos ahí, ya hiperparámetros. El número de épocas y el learning rate. Listo. Entonces aquí, pues es un código también que ustedes dirán, uy, profe, ¿qué? No, es un código bonito. Bonito porque es la forma como lo hacemos para aprender bien cómo es esto. Listo. Definimos una función de generación de datos. Definimos una función de generación de datos. Definimos una función de dividir el conjunto de datos en entrenamiento y test. Listo. Miren que aquí, no sé, ustedes ya saben Python la mayoría y son muy buenos en esto. Pues pueden ser mejores que uno como profesor. Uno como profesor lo que les enseña es lo que hay por dentro, pero ustedes pueden hacer mucho mejor código que uno. Observen que aquí uno utiliza una función de NumPy que es el random, una función, no, eso es un método, un random.seed, ¿cierto? Y aquí también usamos un NP linspace para ir dividiendo como el espacio que tenemos en lo que queremos mirar de la ecuación. Y aquí está la ecuación a la cual le ponemos
los valores aleatorios. Observen estos valores aleatorios. Listo. Y 5x más 10 más valores aleatorios. O sea, eso es una recta muy elemental. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué empiezas con algo tan elemental? Mi cerebro quiere aprender cosas más grandes. Ya va a llegar a cosas más grandes. Primero gateamos y luego caminamos. Ok, bien, son las 8:32. Descansen hasta las 8:42 y seguimos con este y con el otro ejemplo que es mucho más grande y ya les trabajamos un poco, avanzamos un poco. Mejor dicho, esta semana dejamos este tema. No, esta semana no, porque el miércoles estoy en una reunión en Bogotá, pero entre esta y la otra semana evacuamos todo lo que es este aprendizaje supervisado. Y ya con eso arrancamos un poco de más alta costura. Entonces, 8:42, sí, 8:42, 8:42 nos vemos. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, a tomar café.
Bien, continuemos con nuestra clase, Bueno, aquí, en la parte del código que sigue, estoy dividiendo esto en una parte de entrenamiento, ¿cierto? Y una parte de test. Recuerden que uno tiene un conjunto de datos. En el aprendizaje supervisado siempre hay que tener datos, siempre. Y uno coge de ese conjunto más o menos un 80-20 o un 70-30, ¿cierto? Uno coge el 80% de los datos para entrenar la red. Listo. Y el 20% lo deja para test. Si no hay datos, no hay aprendizaje supervisado. Primer asunto importante. Entonces, a veces uno quiere hacer un experimento, pero no hay datos. Entonces, toca generar datos de manera artificial, más o menos datos que uno diga, el experimento va a dar esto o aquello, y entonces uno ya es capaz de empezar a entrenar una red y a mirar esto. La última parte es una gráfica de la pérdida, ¿cierto? Durante el entrenamiento, y es una gráfica de las épocas, de la función de pérdida contra las épocas. Acabé de mostrarle. Por último, los resultados, y aquí ya ejecutamos el programa. Por favor, ejecuten el programa. Miren el número de épocas que tengo, ¿cierto? Siempre son 400 épocas. Pregúntense, profe, ¿y dónde puso el 400? ¿Cierto? Ahí se ve indudablemente. Miren que el learning rate terminé poniéndolo un poquito más alto de lo que lo había puesto al inicio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en el código? En el código voy a eliminar esto que de pronto les genera ruido. Miren que aquí empecé a hacer un learning rate de 0.05 y definí el hiperparámetro de épocas de 400. Ejecuten el código, por favor, y entonces lo que ustedes van a ver es, yo no lo voy a volver a ejecutar, lo que van a ver es esto. Tal cual les quería mostrar, durante el entrenamiento de la red, este fue el comportamiento de la función de pérdida, que es lo que uno empieza a controlar, este comportamiento. Listo. Y durante la validación ocurrió este comportamiento, ¿cierto? Cuando validamos los datos. Ok. Y este es la línea teórica. Es una línea teórica que es y igual 5x más 10. Acuérdense que tengo una sola neurona, entonces ahí no puedo hacer 5x cuadrado más 50x menos 10. Eso no puedo hacerlo con un solo perceptrón. ¿Sí? Entonces la línea teórica es esta, la azul, 5x más 10, y la predicción del modelo, pues esa red neuronal aprendió de maravilla, ¿cierto? Aquí lo único que estoy mostrando es que la teoría funciona muy bien con la práctica en este modelo lineal. Y la última gráfica es la gráfica de los resultados del test, ¿cierto? En rojo tengo la predicción del modelo, tengo datos reales por aquí, ¿cierto? Estos datos que aparecen aquí, este punto, esos son datos reales. O sea, ahí estoy haciendo test y comparo lo que la neurona aprendió con lo que es el valor teórico y lo que es capaz de predecir la red neuronal. ¿Ok? Bien. En el segundo ejemplo, observen que este notebook es muy grande, muy grande. Me tomé el fin de semana en trabajarlo para irles mostrando a ustedes cosas importantes ir como asentando este conocimiento.
En el siguiente notebook lo que hago es una, una animación. Listo. El código es muy similar al que acabamos de ver. Una sola neurona, defino el sesgo, defino las entradas, defino la función de forward, voy hacia adelante, defino la de backward, que siempre necesita el descenso del gradiente, y entonces al final voy a definir una cosa que es bonita, que es una función de animación, y esa función de animación me va a devolver un videíto, ¿cierto? Que debería mostrar cómo funciona el, 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 el modelo. Listo. Es posible que no les corra, necesiten, por ejemplo, este paquete que se llama FFmpeg en Google Colab, eso no es problema. Y en mi caso, por ejemplo, yo tuve que hacer esta animación de una función seno para poder mirar qué era lo que pasaba con mi código en la parte de arriba. Listo. Si no les funciona, ChatGPT, Grok, cualquiera de esas herramientas, o ustedes se sientan le ponen un poco de cabeza a cómo logran hacer la animación de de esa función de pérdida ahí. Listo. Bueno, ¿qué sigue aquí? Yo hice muchas cosas, pero la que quiero en realidad mostrar es... Bueno, ahí organicé el problema de eso. Ah, aquí está. Aquí estaba ya la animación cuando la fui organizando. Ahí la pueden ver. Cómo cambia el MSE con respecto a las épocas. Listo, esa es la animación que yo quería mostrar. Esta. Listo. Es muy bonita. Es muy, muy bonita. Listo. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa voy a hacer aquí? Ah, el ejemplo que sigue de regresión es bonito también, ¿cierto? Se los voy a mostrar. Es un ejemplo de carros, motores, qué tan antiguo es el carro y cuánto CO2 ese carro está tirándole a la atmósfera por la antigüedad que tiene, por el tipo de motor que tiene. Entonces, lo que estamos haciendo es un modelo predictivo muy interesante y es eh, saber con precisión eh, si su carro está contaminando mucho el medio ambiente o no está contaminando. Entonces, hay unas variables, el data content van a ser unas variables que es el carro, el modelo, el volumen del motor, el peso de ese motor y aquí estaría el CO2 que le expulsa. Eso, ¿de dónde se obtienen los datos? Pues se obtienen de los fabricantes, es decir, ellos estudian muy bien eh, cómo es que esto ocurre. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un Mini Cooper, un carro inglés muy bonito, muy apreciado, ¿sí? Y el Mini Cooper es el carro, ¿cierto? Aquí qué parámetro. Ah, bueno, el modelo de este es un Cooper, ¿cierto? El volumen es 1500, el peso 1140 kilogramos y la cantidad de CO2 que expulsa es de 105. Entonces, en este ejemplo, que lo pueden correr, van a encontrar cómo es que funciona o cómo es que el sistema, eh, cómo es que puedo encontrar
cuánto contamina un auto en una ciudad. Listo. Aquí tengo durante el entrenamiento cómo se comportó la función de pérdida con respecto a las épocas, 1000 épocas, y la validación de los datos. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Este es qué? Este es... este es otro ejemplo. Este es muy sencillito, pero a mí me gusta mostrarlo porque es muy bonito. Tenemos los años de experiencia de un empleado y el salario. Listo. Entonces, si los años de experiencia es de 1.1, el señor se gana $39,343. Si es 2, se gana 43,525. Si es 4 años de experiencia, 55,794. Entonces, el dataset es muy pequeñito. Aquí ven que si el señor tiene 10 años de experiencia, se va a ganar 121,872 dólares. Es tan pequeñito que incluso no lo cargo como un archivo en Excel, sino que lo cargo directamente acá. Entonces, ¿dónde estoy? Me moví de aquí de donde estaba, muchachos. Hombre, qué pena con ustedes. Este es el ejemplo de los carros que contaminan. Este es el ejemplo de salario contra años de experiencia. Listo. Otra regresión lineal. Entonces, hacemos lo mismo. Definimos lo mismo, definimos el procesamiento. Exactamente el mismo ejemplo. Sino que les quiero mostrar que tiene muchas aplicaciones. Aquí están las pérdidas. Hay una cosa importante y es, ustedes tienen que empezar a mirar que los valores de pérdida vayan reduciéndose para que ocurra esto que tengo aquí. Esto que tengo acá. Listo. Listo. Y aquí ya tengo, esto fue lo que predijo el modelo, la línea recta en rojo, los datos reales son estos, y entonces aquí ya agregué una cosa que era interesante y es, bueno, yo lo interrumpí, pero agregué al final unas líneas para decirle, bueno, si el salario es tanto, perdón, si el número de años de trabajo en la tanto, ¿cuánto es el salario? ¿Ok? Y eso lo pueden mirar ustedes también en la parte siguiente. Aquí que tengo. Otro ejemplo. Entonces observen que ya llevo una ecuación, contaminación con CO2, salario contra años de experiencia. Y vamos a seguir con otro dataset relativamente sencillo. Tenemos 3 ciudades, California, New York y Florida. En esas 3 ciudades hay 100 compañías, creo que son 100. Entonces las compañías, la pregunta que uno se hace es, ¿en cuál compañía vale la pena invertir? ¿Cierto? O sea, ¿cuál compañía es mejor para invertir? Entonces, vamos el dataset que tenemos es, bueno, cuánto se gasta en investigación y desarrollo de la compañía, cuánto son sus gastos de administración, cuántos son sus gastos de marketing, en cuál estado se encuentra la compañía, de los 3 que acabo de decir, Florida, New York o California, y cuáles son las ganancias de la compañía. Entonces el dataset tiene estas son las columnas de entrada y la idea es establecer la ecuación que me permita decir, esa compañía tiene futuro, voy a invertir en ella o no voy a invertir en ella.
Entonces aquí tienen exactamente el mismo ejemplo. Vuelvo y lo hago. Aquí definí una learning rate bajita, 0.01. Ah, bueno, en esta, a ver, hombre. No, esta está más difícil. Esta no es tan sencilla porque esta necesita un poquito más de, de papa y yuca. Listo. Pero voy a explicar. Voy a tomarme el tiempo de explicarlo. Son las 9. Hasta las 9:10 va nuestro segundo pomodoro. Entonces aquí voy a explicar algunas cosas que sí creo que necesitan explicación, porque si no los dejo muy tirados y después me dicen, profe, no entendí nada. Listo. Ok. Entonces, leímos el dataset, pusimos una semilla, definimos la red neuronal. Aquí ya hay un primer cambio importante, y es que como hay tantas entradas, con una sola neurona no podemos resolver el problema de machine learning, de aprendizaje supervisado. Entonces, aquí ya nos toca poner una función de activación por cada neurona. Eso no lo habíamos visto. ¿Dónde está esa función de activación? Está aquí. Observen que aquí, perdón, está, no ahí, está en la línea anterior. Aquí está una función de activación por neurona. Entonces, lo que ustedes tienen que entender aquí es lo siguiente. Tengo la neurona, aquí tengo una ReLU. Tengo una neurona, aquí tengo una ReLU. Tengo una neurona y aquí tengo una ReLU. Listo. Entonces, aquí están las entradas de esto. Luego, esto se conecta con la salida. Y aquí en la salida sí tengo la identidad. Aquí la función de activación sí es la identidad. Y luego aquí tengo la función de pérdida que dijimos en regresiones tiene que ser la MSE. Listo. Entonces esto ya es un cambio distinto al que teníamos ahora. Y ya saben cuál es, pues es que casi que yo lo repito, es porque para mí es como lo más importante de entender. Y es, ya saben que uno tiene que hacer un forward hacia acá, ¿cierto? Y obtener la estimación. Y a partir de aquí, definir la estimación y empezar a hacer el backward, ¿cierto? En fin. Entonces aquí en el código está esto, ya necesitamos esto, la pérdida de la MSE. Necesitamos el backward, entonces el backward no está difícil, siempre he puesto el mismo, siempre he puesto el mismo, he puesto las mismas ecuaciones que yo hice con ustedes la deducción en clase, ¿cierto? Entonces, esto no es nada nuevo bajo el sol. DL de Y, observen el número 2 como aparece aquí, y el N es Y.6, ese es el N. DL de W2, DL de B2, DL de A1, DL de Z1, DL de W1 y DL de B1. Y entonces, profe, ¿y de dónde nació esto? Es que ya no tienes una neurona, ¿cierto? Ya el problema se volvió un poco más largo, un poco más complicado. Bueno, entrenamos nuestro tercer ejemplo. Hacemos una predicción. Aquí ya viene una cosa importante y es, resulta que esos datos
que nos entregaron son datos muy crudos. Entonces, esta parte del código lo que hace es todo el preprocesamiento de esos datos. ¿Listo? Entonces, miramos si hay valores que no están, si hay que rellenar o poner el valor medio de todos los valores que tenemos. Si aquí, por ejemplo, hay que hacer una codificación one-hot encoding, donde los estados no los podemos poner como California, New York o Florida, sino que los tenemos que poner como 0, como 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y eso es el one-hot encoding en esta parte. Listo. Hay que normalizar los datos, hay que manejar desviación estándar y hay que verificar formas y tipos de datos. Entonces, esto que tienen acá, se lo tienen que estudiar muy, muy bien. El preprocesamiento de datos. Listo. ¿Cómo convertir esas columnas numéricas a un float y empezar a preprocesar los datos ahí? De este código, lo más importante es esta parte y es totalmente nueva. No la habían visto ustedes y necesito que la miren con mucho detenimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Si le entregas a una red neuronal basura, devuelve basura. Listo. Si le entregas a una red neuronal buenos datos, devuelve buenos datos. Aquí estás organizando los datos para que sean muy buenos, muy, muy buenos. Bueno, corren el ejemplo y miren si pueden invertir o no pueden invertir. Yo creo que ustedes ya están en capacidad de entender bien esto, ya con base en lo que yo les he enseñado. Listo. Y aquí viene el ejemplo. Este es grande ya. O sea, este ya es un ejemplo, el clásico. Es el clásico ejemplo de Machine Learning en redes predictivas y en regresión. ¿Cuál es ese ejemplo, profesor? Es uno que se llama predicción del precio de las casas. ¿Se acuerdan que yo he estado hablando de eso desde hace mucho rato? Desde que empezamos. ¿Sí? Entonces, el precio de las casas es un ejemplo que está en este sitio web, en Kaggle. Listo. Y es un ejemplo grande, largo, muy largo, pero que si uno se está iniciando en Machine Learning, debería correr este ejemplo, porque pues es el ejemplo como fundamental, el que enseña, el que nos hace grandes entendiendo las regresiones. Ok. Nos quedan 4 minutos antes de esto, pero aquí ya voy a usar otras cosas. Primero, vamos a usar una herramienta que se llama Seaborn. En el quiz pasado alguien me utilizó, creo que fue uno de ustedes utilizó esta librería, Seaborn, que es una librería muy, muy importante para graficar los datos. Pandas es una librería también de Python que obviamente tienen que estudiar porque cuando vayan a exámenes de certificación o vayan a exámenes de presentarse a una empresa a trabajar, les van a dar un conjunto de datos y les van a decir, empiece con Pandas. Y con Seaborn para que miren los modelos. Bueno, aquí van a usar Sklearn, ¿cierto?
un conjunto de librerías que ustedes no conocen mucho. Por ejemplo, hay una librería que se llama PCA, que es para reducir las dimensiones de un problema. Otra librería que estas cuatro, mire, estas cuatro son cuatro formas distintas de hacer una regresión lineal. O sea, está la clásica, ElasticNet, Lasso y Reach. Son cuatro formas de hacer regresión de datos totalmente distintas. Entonces aquí este señor autor lo que va a hacer es comparar los resultados de una con los resultados de otra. ¿Ok? Bueno. También una cosa que aquí, que ustedes no han visto en los anteriores, y es, este señor va a usar unos score para mirar cuál de las regresiones es más eficiente. Listo. ¿Cuál? Entonces estos son scores que permiten comparar cuál de las cuatro formas de hacer regresión va a ser mucho, mucho más eficiente. Entonces, claro, este es un ejemplo grande ya, donde vamos a usar muchas cosas que no necesariamente pues hayamos comentado en clase, pero no tiene pues, no es que sea lo más difícil tampoco. Bien. El ejemplo está dividido en 6 partes. Exploración de los datos, ¿cierto? Exploración de mirar cómo se relacionan los datos. Eso se llama análisis de datos exploratorio, que es muy, muy bonito. No funciona muy bien en Colab, no sé por qué esas gráficas, ustedes córranlas y me dicen. Enseguida muestro en detalle cada partecita. Preprocesamiento de datos. Entonces observen que ya llevamos 3 partes. El preprocesamiento es exactamente lo que en el ejemplo anterior tuvimos que mirar, ¿cierto? Enseguida hablo más de esto. Quiero mirar cada parte. Bueno, la cuarta parte es la manipulación de los datos, cómo vamos a dividir los datos en training and test. La quinta parte es la selección de características y la extracción. ¿Cuáles son las características más importantes? Entonces, aquí hay un concepto que ustedes no han visto, pero bueno, si lo han visto en señales, la correlación. La correlación. Incluso fue material del quiz, de un quiz que hicimos. ¿Cómo es que se hacen correlaciones de datos en este mundo? Luego viene la quinta parte, que es usar un método manual que se llama BIF y un método automático que se llama RFE para mirar cómo es que se está comportando todo esto. Luego una descomposición PCA y empieza el uso de los modelos predictivos, de los 4 que mostré en la parte anterior. Entonces observen que esto es un ejemplo ya muy gordo, y este ejemplo gordo pues tiene ya muchas cosas, ¿cierto? Aquí voy a tener que hablar de ya no regresiones lineales, sino regresión lineal múltiple. También voy a tener que hablar de, por ejemplo, el modelo de la función de pérdida en Reach, que es distinto al modelo de la función de pérdida que conocemos. Esta es la nuestra, esta es la clásica, la MSE. Aquí aparecen ya 2 parámetros, lambda y una sumatoria de beta cuadrado. Entonces observen cómo ya las funciones de pérdida empiezan a ser una cosa muy, muy importante dentro de estos modelos. En el modelo de regresión de Lasso, esto cambia.
se pone el valor absoluto de beta. Entonces, empezamos a complicar esto. Aquí, por ejemplo, hay un modelo de regresión que se llama ElasticNet. ¿Y cuál es el cambio? La función de pérdida. La función de pérdida es el cambio. Luego hay una regresión polinomial donde ya estos factores aparecen al cuadrado, aparecen a la n, y bueno, aquí ya esto es un poco más de comparar este asunto. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque me parece que si uno hace un ejemplo gordo, entonces uno no se queda haciendo pendejaditas y va a quedar con muchas preguntas que luego uno va a intentar resolver. Son las 9:14, nos vemos a las 9:24, ¿les parece? Y ya hacemos una explicación bien dada de esto y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos ahorita.
Bueno, jóvenes, nuestro último pomodoro. ¿Listo? ¿Animados o no animados? Díganme a ver, ¿seguimos, paramos? ¿Están entendiendo o no estamos entendiendo? Díganme qué piensan de la vida. Sean buenitos y buenitas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bien. ¿Están ahí, jóvenes, o no? Sí, profe, por acá estamos. Ah, bueno, listo, listo. Entonces voy a explicar esto, ¿les parece? Ok. Vamos a trabajar 10 minutos más, máximo 12, 13 minutos y ya con eso creo que nuestra clase de hoy queda muy bien. El miércoles ya saben cuál es el trabajo que hay que hacer y pues para la semana entrante lo que vamos a estudiar para el quiz es regresión en forma, ¿cierto? Hay que entender bien esto, hay que entender bien, bien las bases de la inteligencia artificial. Bien, entonces empezamos eh, bueno, hay algunas líneas que ustedes todavía deberían mirar, por ejemplo, esta línea que es, ¿cierto? Válganse de una IA generativa para ir mirando cuando tengan dudas. Para aprender bien inteligencia artificial, lo mejor es usar una inteligencia artificial generativa, ¿sí? Ellas te explican muy, muy bien esta parte y no te quedas ahí dando vueltas o buscando en Google como un loco qué es esto o qué es aquello. Bien, empecemos con la exploración de los datos. Voy a pasar rápido por ahí, pero fundamentalmente leemos el dataset. El dataset se llama Housing California's CSV. Es un valor separado por un archivo separado por comas. Son los que se suelen usar para hacer este tipo de cosas. Listo. Lo primero es un display, de cómo es el encabezado de ese archivo. Listo. Entonces, vamos a mirar ese encabezado. Observen que tengo el precio de la casa en California, el área que tiene esa casa, en este caso son 7,420 metros cuadrados, es una cosa gigantesca. El número de habitaciones que tiene, el número de baños que tiene, ¿cierto? Esto es, ¿cómo traducimos stories, muchachos? ¿Cómo traducimos esto? ¿Alguna idea? O sea, ¿qué parámetro es ese? Número de pisos. Creo que es, no sé, Isaac, realmente lo estoy dudando. Ahora que lo estoy dictando es que miro ahí esto, ¿qué es? Bueno, ¿la casa está en una avenida principal, Main Road, o no? La casa tiene una habitación para invitados. La casa tiene un basement o sótano. La propiedad tiene posibilidad de agua caliente. Esa propiedad tiene aire acondicionado. ¿Cuántos parqueaderos tiene? Listo. Esto de brief area, no sé qué será. Si alguno tiene idea, aquí tengo duda de qué es brief area y de esta parte, de número de pisos. Listo. Bueno, me imagino que tiene que ver con esas áreas sociales que pueda tener la propiedad, pero sería bueno que lo miráramos bien. Y este es el estado de furnishing, como de si ha sido reparada, ¿cierto? O si ha sido
pues como pintada y organizada de nuevo, ¿sí o no? Más o menos es eso lo que quiere uno tener. Entonces observen que uno aquí tiene este Y, que es el precio de la propiedad, y esto es X1, X2, estos son todas las entradas que uno tiene para poder saber cuánto cuesta una propiedad en California, ¿cierto? Ustedes saben que desafortunadamente, pues mucho de esto, estos son datasets un poco antiguos. Esos incendios de California causaron mucho lío, fueron una muy grave y bueno, realmente tuvieron muchos problemas con eso. Bien, entonces vamos a Colab, miramos el dataset, cuántas instancias tiene. Features se usa en inglés, instancias en español, ¿cierto? Uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 features. Y el número de muestras que tiene el dataset es de 545. ¿Listo? Entonces, esto es pandas. df.info es como el ejecutar, esa parte, ¿sí? Ejecutar qué valores tiene, si tiene valores nulos o no nulos, ¿cierto? El tipo de datos, ¿sí? Los objetos que uno tiene aquí, por ejemplo, esta parte son objetos, estos son datos numéricos, todos estos son datos numéricos, son puros datos numéricos. ¿Ok? Entonces eso es data frame info, es la información de cómo es ese data frame. Bien, aquí lo que uno quiere hacer es como hacer un sort, un arreglo de los valores, ¿sí? Y hacer un data frame nominal unique, ¿sí? Entonces aquí uno más o menos tiene un estudio de cómo es que se comporta el data frame en términos de datos. Uno dice, profe, yo tengo una duda con esto. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿qué es esto? Command C, me gusta mucho Grok, me gusta mucho ChatGPT y uno va mirando qué es lo que hace cada cosa de estas. Bien. Aquí ya vamos a mirar en esta parte, vamos a chequear el número de filas únicas en cada instancia, ¿cierto? Entonces, lo que se hace aquí es un poco de estadística. Se hace un conteo, se saca la media, se saca la desviación estándar, se saca el valor mínimo, se sacan el 25, 50, 75% y el valor máximo que puedan tener. Los valores, los que son numéricos, parking, pisos, baños, habitaciones, área y precio. Entonces aquí estoy jugando con el estado de todas las columnas en términos numéricos. Observen que aquí hay una cosa que es un for, indexarme ese número de filas. Y aquí hay una organización de ese número de filas. ¿Listo? Tanto de los valores numéricos como de los features o de las instancias que son categóricas. Importante entender cada parte de esta porque luego vamos a hacer un ejercicio de clasificación y vamos a hacer lo mismo. Hasta ahí solo vemos lo que hay. Aquí ya vamos a empezar a ver un poquito la distribución de los datos. Tenemos 540 entradas ahí
y queremos mirar, bueno, ¿cuántas están en un precio de 1.4 millones de dólares, 1.2, 1 millón de dólares, 0.8, 0.6? Miren que la mayoría está en $400,000, $200,000 ya hay muy bajitos. Entonces, esta es la densidad de valores contra el precio que uno tiene en millones de dólares o en millones de pesos. Aquí se pueden visualizar las instancias por categorías. Yo no sé por qué esto no me funcionó bien, sobre todo estas gráficas 2, 4, no tuve tiempo de gastarles tiempo. No me funcionaron muy bien en Google Colab. No sé si es que tiene un paquete que no camina, pero sería bueno que ustedes miraran el ejemplo en Kaggle y confrontaran con el ejemplo aquí, y si lo pueden resolver, maravilloso. Listo. Bueno, eso son visualizaciones nada más. Aquí se visualiza toda la parte de las instancias numéricas, cómo es la distribución de las instancias numéricas, ¿sí? Cómo comparamos el área contra la densidad. Es como una gráfica al contrario de la que teníamos al otro lado, ¿sí? Estos son unos diagramas que se llaman Way. Yo no los entiendo mucho. No les he visto pues una gran utilidad, pero la gente que hace análisis de datos, sí, yo no soy especialista en análisis de datos y no me he gastado pues el tiempo en ponerme a analizar estas gráficas. ¿Cómo es que son estas gráficas? Lo que a mí me da a entender es que la mayoría están aquí y por aquí está la minoría, ¿cierto? Es más o menos lo que yo alcanzo a comprender. Esta es otra, esta es parte de ese paquete que se llama Seaborn, que es muy útil, que me muestra más o menos en Seaborn como la distribución de las áreas, la distribución de las habitaciones. Yo no sé esto contra qué es, ¿cierto? Y me da la impresión de que es una comparación como entre todas las instancias, ¿cierto? Precios, áreas, bedrooms, baños, stories y parking. Estos son todos los valores numéricos. Entonces, yo les digo, si ustedes van a tener un examen de ingreso a una empresa, estudien muy bien esta parte, porque esta parte es muy fundamental en los exámenes que a uno le hacen de ingreso y de manejo de datos. Bueno, me queda un minuto de clase. No, ya no me queda, ya se acabó. Entonces, en el lunes siguiente nosotros vamos a ver todo lo que es el Data Preprocessing. Listo, estudian esta parte y vayan ejecutándolo, vayan entendiendo lentamente cómo es que corren estos ejemplos que quería mostrarles en el día de hoy. Listo. La semana entrante ya nos dedicamos a clasificación binaria y vamos a hacer un ejemplo gordo, que me parece importante que ustedes lo ejecuten para que comprendan bien este tema. ¿Alguna pregunta? Profe, este miércoles que usted mencionó que iba a estar en una conferencia o algo, ¿es que no hay clase o igual hay clase? No, Isabel, este miércoles, espérate, yo detengo esta grabación, detengamos esto y para que conversemos.